Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Después del beso, Ilya apretó su frente contra la de Shane y se quedaron así, congelados, por un momento. ¿Significa esto que esta noche es nuestra luna de miel?, preguntó Shane en voz baja. Finjamos que lo es. A Shane le costaba hacer funcionar su llave porque Ilya no dejaba de besarle el cuello. Déjame por un segundo, ¿quieres?, dijo Shane, inclinando la cabeza hacia un lado para intentar bloquear los ataques de Ilya. Ilya no lo dejaba en paz. Cambió de lado una y otra vez. Dámela, dijo Ilya, arrebatando la llave de la mano de Shane. Introdujo hábilmente la llave en la cerradura y la hizo girar mientras seguía haciendo de las suyas con el cuello de Shane. Eres un presumido, se quejó Shane. Siempre. Entonces Ilya tomó a Shane en sus brazos al estilo nupcial, de la misma manera que había llevado a Jackie al auto antes ese mismo día. ¿Qué haces?, dijo Shane, aunque sabía que sonaba más encantado que indignado. Bájame, por favor. Ilya le sonrió y abrió la puerta con el pie. Es nuestra noche de bodas. Esto no puede ser bueno para tu rodilla. Mi rodilla está bien, se burló Ilya. Y tú eres muy ligero. Tengo casi 100 kilos. Sí, seguro que sí. Como si tuvieras 1,78 m. Tengo 1,78 m. Ilya sacudió la cabeza y cruzó el umbral. Había sido un día muy agradable. Ilya llevó a Shane a la sala de estar. Luego se detuvo y miró a su alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me puedes bajar? Así es como funciona. Pensé que tal vez te llevaría así cargado hasta el dormitorio, con pétalos de rosa. Por favor. Shane se retorció hasta que Ilya no tuvo más remedio que soltarlo. Shane cayó de pie, pero tropezó hacia adelante y casi chocó con la mesa de café. Cuando se dio la vuelta para mirar a Ilya, lo encontró sonriéndole con la misma expresión suave que Shane había visto en su rostro durante sus votos matrimoniales imaginarios. ¿Qué?, preguntó Shane. Nada. Ilya se rascó la nuca, miró hacia otro lado, volvió a mirar a Shane. Hoy todo estuvo bien. Lo estuvo. Shane le tomó la mano y la acercó. Quiero decir, no la parte en la que Jackie se torció el tobillo, sino el resto. Tiene suerte de que no se haya roto nada. Hayden tiene suerte, dijo Shane. Hayden era su mejor amigo y un padre maravilloso, pero Jackie se encargaba del 90% de las cosas de la familia. Me gustan esos niños, dijo Ilya. No puedo creer que Hayden los haya hecho. Eres genial con los niños. Shane rozó sus narices y luego besó la boca de Ilya. Sabía como la limonada que Shane había rechazado en casa de Hayden. Cuando rompieron el beso, Ilya dijo, serás un buen padre. Shane apoyó su frente en el hombro de Ilya y sonrió. No tan bueno como tú. Ilya resopló. No todo es una competencia con nosotros. Encontraremos la manera de hacer de la paternidad una competencia. Unos fuertes brazos rodearon a Shane. No, estaremos juntos, en paz. Shane, sintiéndose valiente, admitió. Hoy hubo momentos en los que sentí que estaba mirando nuestro futuro. Él se apartó para encontrarse con la mirada de Shane. ¿Y estuvo bien? Sí, fue increíble, respondió. Shane vio la alegría en los ojos de Ilya y luego no vio nada porque Ilya lo estaba besando a fondo. Shane se perdió en él, disfrutando ese calor familiar. Te amo, murmuró Ilya. Yo también te amo, respondió. Pero no vamos a tener 4 hijos. Shane se rió. Por supuesto que no. Sería demasiado con los perros. Creo que quieres decir gato. No quise decir gato, definitivamente no. ¿Cuántos perros exactamente? Algunos, tal vez uno para empezar. Y luego necesitará un amigo, así que tal vez 2. Un perro, aceptó Shane. Vas a querer más, solo espera. Las palabras resonaron en los oídos de Shane mientras se dirigía a la cocina. Creía en su relación y estaba seguro de que tendrían todo lo que querían cuando llegara el momento, pero a veces deseaba que ese momento fuera ahora.
¿Tienes hambre?, preguntó Shane. Sí, tengo una lasaña ya hecha. Solo tengo que hornearla. La cara de Ilia se iluminó con interés, luego con la misma rapidez su rostro decayó. Se puso a trabajar en la preparación de una ensalada. La lasaña aún tenía que hornearse un rato después de que Shane terminara la ensalada, así que se unió a su novio en el sofá, dejando que le apoyara los pies en su regazo. ¿Qué película es? No lo sé, pero Rose está en ella. Shane entornó los ojos hacia el televisor y deseó tener sus gafas. Oh, sí, he visto esta, es bastante mala. Sin embargo, Rose se ve hermosa. Siempre lo hace. Podría haber sido todo eso tuyo, se burló Ilia cuando Rose apareció en la pantalla con un vestido de noche especialmente sexy. Shane se acurrucó más contra él. Tenía una pregunta en mente desde que se habían despertado de la siesta. No quería arruinar ese momento tan acogedor, pero no podía aguantar más. Ilia. Ilia debió oír la preocupación en la voz de Shane, así que lo miró. ¿Estás bien? Claro, es solamente un moretón. No quiero decir eso. Shane se mordió el labio inferior, inseguro de cómo proceder. Decidió simplemente ir por ello. Siento que tal vez a veces no estás bien. Ilia retiró su brazo y se giró hacia él. ¿Cómo que no estoy bien? Shane se sentó. Has pasado por muchas cosas y sé que lo nuestro no es fácil y me pregunto si tal vez necesitas lidiar con algo de eso. Se armó de valor. Lo digo profesionalmente, eso quiero decir. Ilia entrecerró los ojos. ¿Por qué estás diciendo esto? Shane le puso una mano en el brazo e Ilia se estremeció bajo su contacto. Lo intentó de nuevo. Nunca había pensado mucho en, ya sabes, cosas de la salud mental antes de que empezáramos la caridad. Pero a veces pareces triste o no sé, retraído. ¿Retraído? Sí, como un poco callado. Todo el mundo está callado a veces. Ilia se giró hacia el televisor. Deberías probarlo. Shane soltó un suspiro. Bien, no tenemos que hablar de esto. Solo tienes que saber que si quieres hablar o si quieres ir a ver a alguien, yo te apoyaré. Y si no quieres, también te voy a apoyar. Pero a veces me preocupa. Durante mucho tiempo, Ilia no dijo nada. Shane observó la línea de su mandíbula. Sus labios eran una línea dura. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.